En el contexto del budismo, los patrones mentales ocultos son esos impulsos inconscientes y tendencias profundamente arraigadas que moldean nuestra forma de pensar, sentir y actuar, a menudo sin que tengamos plena conciencia de ello. Estos patrones son las raíces de nuestras reacciones automáticas y hábitos mentales, influyendo en nuestras acciones, emociones y hasta en la manera en que vemos el mundo. Estos patrones no son solo los obstáculos obvios como el deseo, la ira o la duda, sino también aquellos más sutiles y ocultos. Se forman a lo largo del tiempo, a menudo sin que podamos reconocerlos de inmediato, pero tienen un impacto profundo en nuestra vida diaria. Los patrones mentales ocultos pueden compararse con rayos invisibles que afectan nuestras reacciones y decisiones, dirigiéndonos hacia el sufrimiento y la insatisfacción, sin saber realmente de dónde provienen. Buda enseñó que, aunque estos patrones están profundamente arraigados en nuestra mente, pueden ser transformados. La clave para superar estos patrones mentales está en la conciencia y la autoobservación. Cuando comenzamos a identificar estos patrones y a entender cómo funcionan, podemos empezar a modificarlos y con el tiempo superarlos, alcanzando mayor paz y libertad interior. Los patrones mentales ocultos son responsables de gran parte del sufrimiento que experimentamos en la vida. Nos impulsan a actuar de manera automática, sin reflexión, y nos mantienen atrapados en ciclos de deseo y aversión. Por ejemplo, cuando sentimos el impulso de buscar placer sensorial, creemos que algo externo, como comida, objetos o experiencias, nos proporcionará satisfacción duradera. Sin embargo, este deseo, una vez satisfecho, pronto se disipa y la insatisfacción regresa, creando un ciclo continuo de búsqueda insaciable. Otro patrón mental oculto común es la aversión. Cuando algo o alguien nos desagrada, la reacción inmediata es alejarnos o rechazarlo. Sin embargo, esta aversión no hace que la situación mejore, sino que solo aumenta el sufrimiento emocional. La mente, al reaccionar con aversión, crea una barrera, un distanciamiento emocional, que nos impide ver las cosas con claridad y aceptación. La identificación con el yo es también un patrón mental oculto poderoso. La idea de que existe un yo fijo y separado nos lleva a defender nuestras opiniones, ideas y deseos, creando orgullo, inseguridad y miedo. Cuando algo amenaza esta identidad, como una crítica o un fracaso personal, surgen las emociones de ira, frustración o incluso desesperanza. Estos patrones hacen que nuestras emociones y reacciones sean dirigidas por impulsos inconscientes, a menudo sin que podamos controlarlas o incluso percibir su origen. Nos hacen actuar impulsivamente, sin sabiduría, y nos mantienen atrapados en el ciclo del sufrimiento. Para salir de este ciclo, Buda enseñó que necesitamos identificar y transformar estos patrones mentales, sustituyéndolos por reacciones más conscientes y sabias. Superar los patrones mentales ocultos exige atención plena y autoobservación continua. El primer paso es tomar conciencia de estos patrones a medida que surgen. A menudo, estamos tan inmersos en nuestros pensamientos y emociones que no percibimos los impulsos inconscientes que los generan. Al practicar mindfulness, atención plena, podemos observar nuestras reacciones sin identificarnos con ellas. Por ejemplo, cuando surgen pensamientos de deseo, podemos practicar la autorreflexión, preguntándonos, ¿qué estoy tratando de lograr con este deseo? ¿Por qué esta cosa o experiencia parece tan importante para mí? La respuesta puede ser que estamos buscando alivio temporal para una sensación de insatisfacción interior. Al reconocer esto, podemos elegir conscientemente no aferrarnos a este deseo
y en su lugar, buscar equilibrio y contentamiento en el momento presente. Cuando enfrentamos aversiones, la práctica de la aceptación y la compasión puede ser útil. En lugar de rechazar a una persona o situación, podemos practicar la aceptación de lo que es, sabiendo que la resistencia solo aumenta el sufrimiento. Esta aceptación no significa conformismo, sino una forma de liberación interior, donde nos permitimos ver las cosas como son, sin distorsiones. Otro método importante es el desapego. El desapego no significa renunciar a las cosas o las personas, sino no identificarnos con ellas. Esto implica soltar el control sobre nuestros deseos y miedos, permitiéndonos fluir con la vida de manera más ligera y desapegada. Buda enseñó que, al renunciar al apego, estamos liberando la mente de patrones mentales que perpetúan el sufrimiento. Con la práctica de la meditación y la autorreflexión diaria, podemos comenzar a desmontar estos patrones y transformar las respuestas automáticas en elecciones más conscientes. La transformación de los patrones mentales ocultos es un proceso gradual que requiere paciencia y persistencia. Vivir con sabiduría significa incorporar la conciencia de los patrones mentales ocultos en nuestra vida cotidiana. Esto implica no solo observar nuestras emociones y pensamientos mientras meditamos, sino también aplicar esta atención plena en nuestras acciones diarias, en el trabajo, en las relaciones y en cada momento de la vida. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una situación que despierta un impulso inconsciente, como ira o deseo, podemos hacer una pausa consciente. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos respirar profundamente y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy reaccionando así? Esta práctica nos permite elegir una respuesta más hábil, con más compasión, equilibrio y sabiduría. Además, vivir con sabiduría significa no juzgarnos a nosotros mismos ni a los demás por las reacciones que surgen. Todos tenemos patrones mentales ocultos y dificultades. La verdadera sabiduría viene de aceptar nuestras imperfecciones, trabajar conscientemente para transformarlas y hacer lo mejor posible en el momento presente. Al practicar la atención plena de manera continua, podemos gradualmente reducir el impacto de los patrones mentales ocultos, liberándonos del ciclo de sufrimiento y avanzando hacia una vida más equilibrada y sabia. Esta práctica no solo transforma nuestra experiencia interna, sino que también mejora nuestras relaciones con los demás, ya que aprendemos a actuar con más comprensión y compasión. Los patrones mentales ocultos son las fuerzas invisibles que moldean nuestras vidas y nuestras reacciones, pero podemos transformarlos a través de la atención plena, el desapego, la compasión y la meditación. Al reconocer y superar estos patrones inconscientes, podemos vivir de manera más equilibrada, sabia y libre del sufrimiento. La verdadera sabiduría en el camino budista está en entender y trabajar con nuestras propias reacciones, promoviendo una transformación interna que nos lleva a la paz y la libertad. Al practicar la autoobservación y la transformación constante, podemos vivir con más claridad, amor y libertad, creando un camino de liberación para nosotros mismos y para los demás.